Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Vamos entonces a seguir con este tema hablando acerca de la santidad y la vida cristiana. Ya llevamos 8 secciones hablando de la santidad y hoy, confiando en el Señor, será la número 9 y todavía tenemos para seguir hablando acerca de la santidad. Amén. Vamos a leer entonces los versículos donde leímos al iniciar en Efesios, el capítulo 4. Efesios, el capítulo 4. Desde el versículo 20 hasta el 23 vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, desde el versículo 20 hasta el 23. Dice de esta manera: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esta es una conclusión de lo que viene hablando el versículo 17, 18 y 19, donde nos aconseja que no debemos andar como los gentiles que no tienen esperanza, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestras actitudes, amén, porque el Señor no nos ha enseñado así, nos ha enseñado diferente, nos está enseñando diferente lo que es la santidad. El versículo 21 dice así: pero habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Amén. Entonces el Señor nos ha enseñado y nos está enseñando a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, para poder llegar a la presencia de Él. Esto es santidad. Él nos ha ido enseñando lo que es la santidad. Amén. En el tema pasado estuvimos hablando que los cristianos somos libres. Los que están esclavos son los que están allá afuera, ¿no? Eso decíamos. Porque la Biblia dice que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Hoy nosotros somos libres. El Señor nos libertó en la cruz del Calvario y hoy nosotros estamos aquí y le servimos a Él de nuestra libre y espontánea voluntad. Pero que la Biblia nos aconseja que no debemos usar esta libertad para nosotros hacer cosas malas, porque si no volveríamos a estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso lo decíamos en el tema pasado. Decíamos que la Biblia nos presenta varias normas para el ejercicio apropiado de la libertad cristiana en asuntos aún inclusive no morales. Número 1, que debemos hacer todo para la gloria del Señor. No sé si lo recuerdan. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Número 2, debemos evitar todo lo que no sea de beneficio, o que no sea de detrimento, o que no sea como de encadenarnos. Todo eso tenemos que evitarlo. Amén. La palabra nos aconseja, nos enseña a huir de todas esas cosas, para que eso no vuelva otra vez como a encadenarnos. Amén. Número 3, decíamos debemos evitar cualquier cosa que nos llegue a dominar. El único que nos debe dominar es el Espíritu Santo. El único que nos debe llevar, guiar y todo, y nosotros debemos dejarnos guiar, es por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por nada más ni por nadie más. Amén. Porque si no, el enemigo vuelve otra vez a tomar poder o autoridad sobre nosotros. Número 4, decimos que debíamos de evitar el daño a otras personas. Debemos de cuidarnos de dañar a otras personas. Amén. Y entonces vamos a mirar hoy algunas áreas, o a empezar a mirar algunas áreas que son importantes para nuestra vida cristiana, para lo que es la santidad, para beneficio de nuestra vida. Y estas cosas son importantes porque hay principios bíblicos que nos pueden probar esto, nos pueden sustentar, pero también hay cosas universales como pensamientos, lógicas, que nos pueden ayudar en estas, y hay algunas cosas inmutables también, hablándolo acerca de la palabra de Dios. Pero para ello tengo una imagen aquí que quiero pedirle el favor al hermano que le baje otra vez allí en el ordenador. Bájele a una. Tengo una imagen aquí que me llamó mucho la atención y tiene que ver con el tema. Por ejemplo, hablando acerca de Judas,
¿Ya? El Iscariote. Judas, ¿quién más? ¿Cómo lo conocemos a Judas? El traidor, el que entregó al Señor, el que vendió al Señor. Entonces miren, Judas tenía, número 1, el mejor pastor. Número 2, el mejor líder. Número 3, el mejor maestro. Número 4, el mejor sabio. Número 5, el mejor amigo. Pero aquí nos aparece, y aún así, fracasó. Ahora, el problema no es el liderazgo. No importa a qué iglesia vaya. Si su actitud no cambia, si su carácter no es transformado, usted será siempre la misma persona. Y me llamó mucho la atención porque de esto vamos a hablar, especialmente de lo que es la actitud. Ya podemos bajar otra vez. La actitud. Entonces, vamos a mirar actitudes, o vamos a mirar algunos puntos, algunas áreas que son importantes en las cuales nos pueden ayudar a lo que es la santidad. Miren, Judas tuvo todo, tuvo al Señor allí cerca, pero se perdió. Nosotros así hoy tenemos a lo mejor no al Señor allí cerca, pero tenemos su palabra. Amén. Y nos podemos perder. Es más, tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dado para cada uno de nosotros, pero nos podemos perder. Amén. La misericordia de Dios está todavía con nosotros, pero nosotros a lo mejor no nos dejamos alcanzar por la misericordia de Dios. La gracia de Dios, que es un regalo, pero a lo mejor usted y yo no queremos abrazar ese regalo, no queremos recibir ese regalo. Entonces nos podemos perder. La salvación está al alcance de nuestras manos hoy en día. Es fácil ser salvo, pero hay gente que lo hace duro. Pero la salvación es fácil. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que a lo mejor la persona no es salva porque tiene un corazón duro para no obedecer a Dios, para no obedecer la palabra, porque nos entra por aquí y nos sale por acá. ¿Cierto? Amén. Que el Señor nos ayude. Amén, amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén, amén. Amén. Que el Señor nos ayude a poner por obra esta palabra, porque el Señor nos habla cada día, todos los días. Mire, esta imagen me la encontré en Facebook. Usted abre el Facebook, ahí le puede hablar Dios. Si usted mira el Facebook, a lo mejor para educarse, a lo mejor puede encontrar cosas ahí educativas. Pero si usted lo va a leer para chismosear lo que pasó con Julano, dónde está Julano, qué está comiendo, la está viajando, así mismo se va a llenar usted. Pero si usted lo mira con los ojos espirituales, a lo mejor también va a encontrar cosas espirituales. Amén. Hay mensajes por doquier ahí en Facebook, hay comentarios bíblicos por doquier, las iglesias están transmitiendo los cultos, hay predicaciones por doquier donde uno puede aprender, aleluya. Así que hay que cambiar las actitudes. Amén. Punto número 1, actitudes. Mis hermanos, nosotros los cristianos debemos desechar las actitudes malas. Amén. Amén. Todas las actitudes malas que no nos convienen, que no nos ayudan en nuestra vida cristiana, debemos de desecharlas. Amén. Incluso, por ejemplo, el odio. Un cristiano que diga yo, esa persona la odio, ese cristiano está mal. Amén, amén. ¿Cierto? ¿Ustedes qué dicen? Un cristiano que diga, no, te veré en el infierno. Eso. Esas expresiones, el odio. Bañándolo ahí mismo. Es más, o esas personas que dicen, no me pasa de aquí, no sé si van a escuchar esa expresión. Me cae gordo, no me pasa ni con agua. Hermanos, ese cristiano que diga esas expresiones no está bien con Dios. Amén. Su vida de santidad está manchada. Amén. Tenemos que desechar todas esas actitudes malas. El odio, la malicia. Usted imagínese un cristiano malicioso.
Un cristiano malicioso para los negocios, por ejemplo. Un cristiano ventajoso, un cristiano malicioso con el sexo opuesto. ¿Cómo ustedes ven ese cristiano? Su santidad está siendo manchada. No hay santidad en ese cristiano malicioso. Un cristiano iracundo no quiere decir que a lo mejor usted en algún momento no se vaya a enfadar. Sí, tenemos nuestro carácter, pero una cosa es sacar el carácter en algún momento y otra cosa ya es ser iracundo. Hay esposos iracundos que su esposa ya no quiere ni saber nada de ellos, o viceversa. Hay esposas iracundas que ya su esposo ya no quiere ni llegar a la casa. Amén, amén. Pero eso no es bueno, eso es falta de santidad. Es más, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es más, tenemos que cuidarnos de dañar a las personas que están a nuestro alrededor. Los celos, actitudes de celos. Los celos no son de Dios. Los celos, dice la Biblia, que son del enemigo. Los celos hacen ver cosas que no son y hacen oír cosas que no son. Imaginarse cosas que no son. Los celos vienen del enemigo. Así que una persona que tenga celos, de esos celos extremados, de esos celos enfermizos, de esos celos que van hasta lo último por allá, esos celos, ese cristiano, su santidad está siendo manchada. Amén, amén. Amén. Los celos, la codicia, hermanos o cristianos, cuando hablo de cristianos me refiero a hermanos y a hermanas, ¿no? A los dos sexos. Cristianos que tienen esa codicia por dinero, dinero, dinero y dinero, o que tienen esa codicia para hacer las cosas malas, o que tienen esa codicia para algo que saben que inclusive les hace daño, pero lo codician. Aleluya, la codicia no es buena, es pecado. Y si es pecado, entonces no hay santidad en la persona que practica la codicia. Estamos hablando de actitudes que nos dañan o pueden dañar nuestra santidad, que nos alejan de Dios, de la santidad de Dios. ¿Qué podemos decir de los rencores? A veces hay problemas entre hermanos de la iglesia o entre hermanos familiares consanguíneos. A veces hay problemas con compañeros de empleo y el cristiano coge un rencor fuerte contra esa persona, de tal manera que dice, no quiero ni que me hable, no lo quiero ni ver o no la quiero ni ver. Un cristiano no puede estar en esta posición porque la santidad no hay en él. Si ese cristiano dice, lo odio, la odio, tengo un rencor, una raíz de amargura, la cual inclusive la Biblia nos dice que tenemos que cuidarnos de ella, que en nuestro corazón no haya raíz de amargura. Entonces ese cristiano que odia, que tiene rencor contra alguien, ese cristiano le falta santidad. Amén, amén. Aleluya. Así que podemos hablar de los rencores, pero también el orgullo. Hay hermanos y hermanas orgullosos. No son capaces de pedir perdón a nadie. Jamás. Hay cristianos orgullosos que no se arrodillan ante la presencia del Señor para pedir perdón. Hay cristianos tan orgullosos, aleluya, que su propio orgullo los lleva al mundo, a la vanidad. Y ese orgullo no los deja crecer espiritualmente. Ese orgullo antes los va enredando y los va enredando y los va enredando cada día más. Y cuando se da cuenta, ya no es un cristiano, ya no hay santidad en ese cristiano. Hay que cuidarnos del orgullo, mis hermanos. Amén, amén. Orgullo, quieren manejar un orgullo quizás ficticio ante los compañeros, ante los vecinos, ante sus propios paisanos, ante sus propios conciudadanos. Quieren aparentar lo que no es. Hay un orgullo en esas personas, aleluya, y ese orgullo nos va alejando de Dios,
De hecho, muchas personas no están aquí en el culto hoy por orgullosos. Y eso es pecado. Amén. Eso es pecado. No hay santidad en el cristiano orgulloso. El prejuicio, hay personas que siempre están con un prejuicio allí. Siempre hay prejuicio con la iglesia, hay un prejuicio contra el pastor, hay un prejuicio hasta con la palabra, hay un prejuicio escuchando siempre el mensaje. Hay hermanos que tienen siempre un prejuicio, a todo le buscan un pero, a todo hay una mancha negra allí. No, pero eso no es así. Oh, pero cuídate tú también, pero esa palabra es para ti también, no solamente es para nosotros. Y hay un prejuicio siempre allí con el hermano, con el líder, con el cristiano, con la hermana. Aleluya. Pero eso demuestra actitudes de falta de santidad. Amén, amén. Por eso tenemos que pedirle a Dios muchísimo que por medio de su Espíritu Santo nos guíe, porque la Biblia lo que dice es que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Tenemos que dejar la pasada manera de vivir, de pensar y vestirnos del nuevo hombre hecho conforme a Dios. Aleluya. La venganza. Un hermano que dice, esta me las paga porque me las paga. Yo no me quedo con esta. Me vengo porque me vengo. ¿Usted cree que eso son palabras o expresiones de un cristiano? Y menos un cristiano que esté buscando la santidad. No, mis hermanos. Esa persona que dice, me vengo y esta me las paga porque me las paga. Ese cristiano que expresa esas palabras, ese cristiano no está bien. Le falta santidad. Aleluya. ¿Qué podemos decir de las contiendas? Hermanos y hermanas que compran una pelea. Allá en el empleo compran una pelea, en la iglesia compran una pelea. Aleluya, le gustan las contiendas, siempre está pinchando a un hermano, pinchando a una hermana, siempre está buscando la manera de desestabilizar la directiva, a los jóvenes, a las damas, a los caballeros. La iglesia es un hermano o una hermana que siempre está levantando contiendas en la iglesia. Ese cristiano no es santo. Amén. Aleluya. Estas actitudes no son actitudes de un hijo de Dios, no son actitudes de una persona que tiene el Espíritu Santo, no son actitudes de una persona santa. Gloria a Dios, aleluya. Entonces podemos seguir hablando de la discordia. Hermanos que les gusta crear discordia siempre inventando cosas o hablando del uno o hablando del otro, siempre creando discordia entre hermanos, dice la Biblia. Oh, este cristiano no es santo, no es lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo, no es la vida cristiana que el Señor nos ha dejado en su palabra, no es la santidad que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que todas estas actitudes, entre otras muchas más que podemos hablar, y no solamente que podemos hablar, sino que la podemos leer en Gálatas el capítulo 5, aleluya. Otras actitudes mucho más fuertes que aparecen en Gálatas el capítulo 5 y el versículo 19, y aquí le llama el fruto de la carne, las actitudes de la carne, lo que la persona está acostumbrada a hacer. Antes éramos fornicarios, antes éramos adúlteros, antes éramos borrachos, antes éramos mentirosos, antes éramos idólatras. Y entonces todas esas actitudes, cuando llegamos a Cristo, el Señor empezó a cambiar todas esas actitudes. Actitudes como estas, y manifiestas son las actitudes de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas. Y mire lo que dice la Biblia, de las cuales os denuncio que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense esas actitudes. Un cristiano con cualquiera de esas actitudes, ¿ustedes qué opinan, mis hermanos? ¿Hay santidad en ese cristiano? No hay santidad. Pero por lo tanto nosotros también tenemos que cuidarnos de estas actitudes y de las que acabamos de mencionar aquí. Tenemos que cuidarnos. Si hay santidad y si estamos en busca de la santidad, debemos alejarnos de estas actitudes que son carnales, que vienen impregnadas en la naturaleza humana, pero nosotros ya no somos ni obedecemos a la carne, sino que estamos aquí para obedecer al Espíritu Santo. Para obedecer a nuestro Dios, aleluya. Él nos está enseñando por medio de su palabra que estas actitudes no son de un cristiano, no son de la vida cristiana, ni tampoco de la santidad. Más bien la esencia de la santidad es el producir el fruto del Espíritu Santo. Hemos venido hablando y creo que terminamos ya de hablar de todos los frutos o el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Biblia, y contra tales cosas no hay ley. O sea que esto es más bien el fruto de la santidad, o lo que la santidad expresa es el fruto del Espíritu Santo. La esencia de la santidad es el producir el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces miren las actitudes que mencionamos antes, pero miren las actitudes de la santidad. Miren las actitudes de la carne y miren las actitudes del Espíritu Santo. Somos totalmente diferentes, ¿verdad? Y por eso la santidad nos hace diferentes a las personas del mundo. Por eso la santidad hace la diferencia. Y aunque la persona diga, no, todos somos santos o todos somos iguales, no, Señor, jamás seremos iguales. El Hijo de Dios es diferente. La hija de Dios es diferente. En todas estas actitudes somos diferentes. Y no porque a lo mejor yo quiera aparentarlos, sino porque como tengo el Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo trae ese fruto. Amén. Así que me hace ser diferente. Y antes la persona que está afuera tiene que decir, esta persona es diferente. Esta persona actúa correctamente. Esta persona no se deja llevar fácilmente. Esta persona tiene el fruto de la paciencia. Esta persona tiene el fruto del amor. Esta persona tiene el fruto de la templanza. Y nos hace diferentes. Amén, amén. Aleluya. Esa es la esencia de la santidad, producir el fruto del Espíritu Santo. Los cristianos debemos perdonar. Amén. Sí, Señor, debemos perdonar. Perdonar es difícil y pedir perdón mucho más todavía. Y más cuando entran a la parte más íntima de nuestra vida. Como que cuando llegan hasta allá, hasta lo más profundo y hieren nuestros sentimientos. Pero la Biblia dice, así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Amén. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar. Cuesta, pero tenemos que perdonar. El Espíritu Santo nos enseña a perdonar. El Espíritu Santo nos invita a perdonar. El Espíritu Santo nos da un corazón dócil. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Los cristianos debemos de perdonar. Los cristianos debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. La oímos y la oímos y la oímos y seguimos con las mismas actitudes. Entonces, ¿qué está pasando?
Tenemos que obedecer. La persona que es santa, la persona que está en la vida cristiana y practica la vida cristiana, obedece la palabra de Dios. Y también el cristiano obedece a las autoridades, porque la Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios. Amén, amén. Amén. Así que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Aleluya. El cristiano o los cristianos debemos de ser agradecidos. Amén. Sí, Señor. Esa actitud de ser agradecido primeramente con Dios y también con todos los que nos ayudan, con todos los que nos sirven, con la iglesia que siempre está pendiente de nosotros, con el pastor que siempre está orando por nosotros, la esposa del pastor que siempre está orando. Debemos de ser agradecidos con ese anciano que siempre está orando por nosotros. Aleluya. ¿Usted sabe por qué el mundo está como está? Porque no es agradecido. Pues léase usted Romanos el capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, y usted se va a dar cuenta de la degradación del ser humano. Y el Señor dice en uno de los versículos: por cuanto no le dieron las gracias a Dios, y por cuanto no quisieron tener a Dios en sus noticias, entonces por eso el Señor los entregó a una mente depravada, los soltó, en otras palabras, y por eso el mundo está como está, porque no le quiere dar las gracias a Dios. Pero nosotros los cristianos le damos gracias. Amén. Aleluya, nosotros le damos gracias a Dios. Somos un pueblo agradecido, amén. Debemos darle gracias a Dios. Ojalá desde lo más profundo de nuestro ser. El salmista dijo: no olvides ninguno de sus beneficios, alma. Nosotros debemos ser agradecidos con nuestro Dios por su muerte en la cruz del Calvario, por el perdón de pecados, por su resurrección, por habernos encontrado, por habernos rescatado, por habernos sacado de allá del lodo cenagoso en el que estábamos, por habernos abierto el entendimiento, por habernos traído iluminación. Aleluya. Y tenemos que cambiar las actitudes. Amén. Sí, Señor. El cristiano debe cambiar las actitudes. Un cristiano no puede seguir con las actitudes que hacía antes. Jamás. El cristiano que tiene un encuentro personal con el Señor debe ser un hijo de Dios, debe obedecer la palabra, debe haber un cambio en él. Amén. Amén, aleluya. Si en algún momento a lo mejor somos ofendidos, igual tenemos que perdonar. Si el Señor en la cruz del Calvario, una de tantas palabras que dijo, ¿cuál fue? Perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y después de haber recibido golpes, después de haber recibido el látigo, después de haber recibido todo lo que recibió, el Señor, ¿qué hizo? Pidió perdón por ellos. Perdónalos. Si en algún momento usted y yo somos ofendidos, debemos perdonar. El Espíritu Santo que salga a flote y nos enseñe el perdón. Aleluya. Y también otra actitud que tenemos que poner por obra es no ser entrometidos en la vida de otras personas. Hay personas que les gusta vivir entrometidos en la vida de las demás personas, que van a la casa de las demás personas solamente a mirar cómo están para después salir a hablar de ellos. O los siguen por las redes sociales solamente para hablar de ellos. Nosotros no debemos de estar entrometidos en la vida de nadie. Nosotros debemos de estar entrometidos en la presencia de Dios. Amén. Ahí sí debemos de estar entrometidos. Entrometidos en la palabra, entrometidos en la oración, entrometidos en la predicación de la palabra, entrometidos en el evangelismo, hablando siempre de Dios, siempre de Él y siempre de esta salvación.
pero no entrometidos en la vida de los demás. Amén, amén. Amén. Sí, Señor, un cristiano que viva entrometido siempre en la vida de los demás, ese cristiano da mucho que decir. Así que, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Por eso les mostré la imagen de Judas. Él no cambió la actitud y por eso se perdió. Así que, mis hermanos, si usted y yo no nos queremos perder, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar las actitudes. Cambiar esas actitudes que veníamos haciéndola durante 10 años, 20 años, 50 años, lo que usted se demoró en llegar al Señor. Pero cuando ahora que usted ya está en el Señor, cambie esas actitudes, pídale a Dios. Amén, amén. Amén, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas para cambiar las actitudes, para poder ser santos en la presencia del Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta allí y más adelante o en otra ocasión seguiremos hablando de otras actitudes que tenemos que ir cambiando.